Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos de nuevo a este encuentro. Saben que quincenalmente nos estamos encontrando para compartir diferentes temas de salud mental. Nos colocamos como propósito tener la oportunidad de divulgar sobre muchos temas asociados a estos conceptos que a veces no se hablan o no tengo el tiempo de revisarlos o simplemente quizás siento que no me interesan, pero en la medida que empiezo a profundizar, quizás encuentro que puede ser muy útil para mí o para alguna persona que conozca. Por lo tanto, si lo escuchas y es algo que te llama la atención, por favor, compártelo a todas las personas, que sería algo útil y que podamos divulgar esta información que estamos trayendo. Hoy les tengo una invitada muy especial y va con un interés que venimos teniendo desde Ebullición. ¿Cuál es el interés? Dentro del proceso terapéutico nos hemos dado cuenta que si la persona no trabaja de manera simultánea, la parte física, la parte espiritual, la parte de sueño, la parte de alimentación, etcétera, es mucho más difícil que su recuperación se dé de manera rápida. Si yo tengo depresión y no hago ejercicio y no me alimento de forma saludable y no duermo bien, seguramente esto empeora los síntomas que la persona puede tener y termina siendo un ciclo. No me siento bien, por lo tanto no tengo ganas de comer y como no como, pues no tengo la energía suficiente para hacerlo. No duermo bien, pero me siento muy cansado y quiero estar acostado, pero no me estoy sintiendo bien. Entonces, como que una cosa afecta a la otra y están inmersas las dos y claramente vinculadas. Por lo tanto, vamos a iniciar una serie de podcasts que nos van hablando de diferentes temas de salud mental asociado al componente físico. Entonces vamos a tener unos primeros que nos hablan de esta parte de alimentación y de medicina funcional, pero también vamos a tener unos de entrenamiento físico y demás, porque una de las cosas que le cuesta más a los consultantes es hacer estos cambios. Cuando decimos es importante que hagas ejercicio, me hacen unas caras muy graciosas como, bueno, doc, gracias, bueno, lo voy a pensar, sí, voy a mirar, pero realmente es algo que pues, muchas personas no la tienen en sus hábitos y es complicado iniciar por este camino. Por lo tanto, vamos a mirarlo de manera integral, cómo estos componentes biológicos y físicos y demás afectan nuestra salud mental. Y cuando yo tengo claro eso, es probable que pueda tomar mejores decisiones, porque cuando yo comprendo un concepto, pues busco abordarlo de una manera distinta. Entonces, hoy vamos a hablar con Laura Natalia Rincón. Ella es médica, tiene una maestría en epidemiología, cuenta también con una formación en medicina funcional. Su trabajo ha sido como coordinadora de centro de investigaciones en la parte de epidemiología, también ha estado trabajando con pacientes crónicos y en los últimos tiempos con medicina funcional con unos resultados increíbles, y precisamente como son resultados increíbles decidí invitarla para que nos cuente un poco cómo es eso, qué hacemos, cómo lo manejamos, cómo podemos incorporarlo en nuestra vida. A veces tenemos la idea de que todos estos conceptos son costosos o son para la gente que tiene posibilidades o plata y no, realmente hay muchos cambios dentro de lo cotidiano que podemos incorporar y que pueden mejorar las condiciones de salud de las personas. Y si yo como familia empiezo a modificar, claramente mis hijos empiezan a aprender formas diferentes de hacerlo y esos hijos después así sucesivamente, porque nosotros nos alimentamos normalmente como nos enseñaron. Y como nos enseñaron, en muchos hogares tal vez no fue las mejores maneras. Es decir, a mí me acostumbraron a comer de esa manera y pues a uno le parece muy rico, pero tal vez no son las mejores formas de hacerlo. Entonces, Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy les sirva a todas las personas que nos están escuchando y llegue a muchas familias. Bueno, muchas gracias. Empecemos con el tema, metámonos en materia. Cuéntame un poco de qué es eso de medicina funcional, porque hay autores famosos que aparecen en las redes sociales, han publicado un montón de libros, se ha vuelto el boom del tema y todo el mundo habla de eso, pero ¿qué es realmente eso? ¿Qué es medicina funcional? Bueno, la medicina funcional empezó a hablarse más o menos de 1870 y una clase que dictaron en Londres sobre este tema y pues a partir de ahí empezaron a hacerse un poco más de estudios. La medicina funcional es un enfoque terapéutico que busca evaluar diferentes causas. Uno piensa a veces que la enfermedad, por ejemplo, uno dice, no, es que mi familia toda es hipertensa, entonces yo también voy a ser hipertenso.
o es que toda mi familia es diabética, entonces yo también voy a ser diabético, y no necesariamente. Hay diferentes cosas, por ejemplo, sí está la genética, pero también está el estilo de vida, el entorno, la gente que nos rodea, porque los amigos también pueden influir. Y también los factores ya propios de nuestro cuerpo. No todos los cuerpos son iguales a pesar de que compartan ciertas similitudes. Y eso que tú dices me parece bien interesante, porque a veces creemos que estamos predestinados a la enfermedad y como que no voy a tener ninguna posibilidad. A veces uno va al centro comercial y ve el señor gordito, la señora gordita, el hijo gordito, el no sé qué, el bebé gordito. Entonces uno puede pensar, claro, finalmente es un tema genético, pero uno va a la casa y uno se pregunta qué comen y de pronto está el arroz, la papa, la yuca, la pasta, todo en el mismo plato y de pronto algo muy frito de lo que aparece. Entonces, si no se cambian esos hábitos desde que estamos muy pequeñitos, después lo podemos aprender de grandes, por supuesto, pero cuesta el doble de trabajo a que si uno ya desde pequeñito estuviera acostumbrado para hacerlo. Yo he visto esos videos donde a los bebés les ponen, por ejemplo, unos dulces y los bebés los alejan, pero les ponen el brócoli o lo que sea y se lo comen con mucho gusto. Y eso es un tema formativo, porque ¿cómo estoy educando a mi hijo para que realmente quiera eso? Vi recientemente un video donde una mamá estaba tratando de meterle la hamburguesa hasta por las orejas y la niña decía que no quería eso y apenas le pasaron una verdura se la comió con mucho gusto. Pues ese video generó mucho revuelo de la gente diciendo ¿por qué la obligas a hacer eso? Por un video, o sea, ¿te parece bien? ¿Qué es lo que quieres demostrar? ¿Por qué hace sentir mal a la niña que la hizo casi llorar? Entonces es eso, o sea, ¿cuáles son los hábitos que tenemos y por qué no vamos utilizando lo mejor? Pues si uno dice, mis hijos son lo más importante de la vida, ¿por qué no lo hacemos con la alimentación, que podría ser un camino muy interesante? Cuéntame cómo iniciaste en ese camino de medicina funcional. ¿Por qué medicina funcional? Porque si ya estabas con la especialidad de epidemiología, ¿cómo llegó eso a tu vida? Bueno, desde muy pequeña lo que yo pensé siempre era ser médica alternativa. Entonces yo estudié medicina para ser médica alternativa. Entonces durante toda mi carrera pues estuve más enfocada en eso, y de hecho el último año, que fue el internado, me fui a Barcelona a hacer una electiva en medicinas alternativas en un instituto que hay allá. Luego cuando volví, pues yo quería seguir estudiando, pero dije, bueno, pero de pronto no quisiera estudiarlo acá, no estaba segura, empecé la maestría en epidemiología porque también pensé, mucha gente no confía en este tipo de terapias porque no sabe, o sea, lo que le dicen es, eso no tiene evidencia, eso no sirve, y sí, hay terapias que uno dice, pues eso realmente no tiene la evidencia, pero hay otras cosas que sí. Y la medicina funcional es una de ellas. Entonces terminé la maestría en epidemiología, hice un diplomado también en terapias alternativas complementarias y luego conocí el mundo de la medicina funcional. Entonces me pareció muy, muy chévere porque es más, siento que es aplicado a los hábitos y al día a día. O sea, yo le puedo decir a la persona, bueno, tienes que tomar esta cantidad de agua, o puedes incluir estas frutas, o puedes hacer, entonces es como más llevadero a decirle, por ejemplo, cómprate tal medicamento. Claro que sí, que la medicina funcional tiene suplementación y puedes llegar a ser un poco más costosa, pero pues son cosas que a veces te pueden durar mucho tiempo y las puedes utilizar. Entonces la medicina funcional me llamó mucho la atención porque está basada en la fisiología del cuerpo, que a veces no pasa con otro tipo de terapias, que solamente es porque alguien la mencionó en algún momento y dijo eso funciona, pero cuando uno la aplica pues realmente no muestra los resultados como lo he visto con la medicina funcional. Muy bien, muchas gracias. Igual de todos modos, sí, yo siempre he sentido que la medicina es complementaria. Entonces no es elegir el uno o el otro. Entonces a veces se dan unos debates que me parecen unos debates que no tienen mucho sentido, decir, no, eso es mejor lo científico, lo que ya se vio de la manera convencional y demás. Y yo creo que esa medicina tiene que seguir existiendo y sirve un montón, y pues claramente por eso tenemos en este momento de vida un pronóstico de vida mucho más grande. Ya tenemos el diagnóstico de muchas enfermedades, ya hay tratamientos increíbles, o sea, la ciencia se ha venido avanzando y no vamos a quitar como el peso a todo ese desarrollo, pero no significa que no hayan otros temas que puedan ayudar un poco para que eso pueda mejorar. De hecho, hoy en día cada vez es más frecuente que el médico general de la EPS te haga preguntas asociadas a temas como estos o de salud mental. Ha estado muy estresado en el último tiempo, si ha podido dormir bien, cuénteme usted qué come. Entonces ya están incorporando todos estos temas, lo cual me parece muy interesante porque hace parte del día a día. ¿Por qué algunas personas
personas les encanta esto y les parece increíble de la medicina funcional y se vuelven pro medicina funcional en cualquiera de las redes y demás porque le hacen un montón de publicidad y porque algunas personas a veces como que la detestan y les parece como que no funciona. ¿Por qué esos criterios? Pues yo creo que la gente que le gusta mucho es porque de pronto la ha probado y ha visto los cambios en su cuerpo y en su estilo de vida que pues han sido notorios gracias a esto. También la gente que no le gusta, yo siento que en parte es algo de desconocimiento, porque aún así, a pesar de que la medicina funcional tiene bases científicas, pues es considerada una rama de la medicina alternativa. Entonces hay muchos médicos o compañeros que son muy tradicionales, entonces piensan que como es medicina alternativa, entonces eso no funciona, pero es desde el desconocimiento. También dentro de mis estudios de medicina funcional he tenido muchos compañeros de diferentes servicios, neurología, gastroenterología, de medicina familiar, porque se están dando cuenta que hacer un enfoque más integral, porque justamente para complementar el tema de medicina funcional, que es, pues va hacia la causa raíz, o sea, vamos hacia el origen de la enfermedad. No es solamente te doy este medicamento para que te mejore este síntoma, sino vamos a resolver qué te está llevando a ese síntoma. Si estás presentando una alergia, no es porque, bueno, tú eres alérgico y ya te tienes que quedar así el resto de tu vida, no, sino es como, bueno, vamos a recuperar tu microbiota intestinal, vamos a quitarte de pronto lo que te genera alergia, vamos a descubrir a qué eres alérgico realmente y pues ahí se sana. Entonces, aparte de eso es que los médicos, digamos especialistas, también se han dado cuenta que la medicina tradicional llegó hasta cierto punto y para mejorarle la calidad de vida a los pacientes, pues pueden incluir algunas de estas herramientas en su práctica, pues su práctica clínica. Entonces siento que parte es eso y también otras porque hay, como tú lo decías, ya hay mucha difusión de este tema, entonces hay gente que habla de una manera como eso no sirve, eso no haga esto, no sé qué, entonces es muy contradictoria la información y a veces uno no sabe qué tomar. Entonces siento también que la forma en la que lo transmiten pues puede hacer que la gente diga, no, mejor no quiero ni saber nada de eso. Sí, no, y es que a veces, por ejemplo, dicen, esto es un veneno, no lo puede, no sé qué, pero en otro video, esto es lo mejor, tienes que tomarlo, y el otro le dice, pero ¿usted por qué está tomando eso? Entonces a la larga uno dice, ¿qué vengo haciendo? Porque pues cada uno tiene su formación, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su prestigio, y a veces parecen temas contradictorios que parece que no tuvieran mucho sentido en el momento de manejarlo. Muy bien. Además que creo que la medicina funcional carga a la persona de la responsabilidad de su sanación. Entonces creo que eso también hace que la persona pueda sentir, uy, no, qué pereza, o sea, y lo veo con consultantes acá, cuando yo les digo, mira, vamos a hacer esto en el proceso terapéutico, pues que es una trabajadera ni la macha, dicen, uy, no, pero tengo que hacer eso y tengo que no sé qué, no. En cambio, si yo voy donde el psiquiatra y no tiene un enfoque psicoterapéutico, porque hay varios psiquiatras que sí hacen proceso de psicoterapia, algunos no, y el que no, entonces de pronto le dice, tómese la centralina, o tome la fluoxetina, o tome no sé qué, y ya la persona se empieza a sentir bien, pues si yo ya me siento bien, ¿para qué me pongo a hacer un tratamiento? Por ejemplo, digamos que estoy con gastritis. Si lo veo desde la medicina funcional, pues tengo que cambiar mis hábitos de alimenticio, los horarios en los que consumo, la cantidad de agua que tomo, volver un poco más ácido a través de vinagre o alguna otra cosa que me pueda ayudar. Bueno, tengo que hacer un montón de cosas para que eso pueda funcionar. Pero si voy y me tomo entonces el omeprazol o me tomo la ranitidina o me tomo el ensoprazol, pues ya no tengo que hacer esos cambios porque me levanto en la mañana, me tomo la pastilla y pues todavía sigo ahí como con maluquera y sigo. Y lo que me acostumbro es tengo que comer varias veces en el día porque si no me da gastritis y acostumbro a mi organismo a tener micro momentos de comida y casi siempre son carbohidratos o temas azucarados que generan una cantidad de problemas en el organismo, pero pues es más fácil. Es más fácil sacar el paquetico, me lo como y me tomo la pastilla en la mañana que hacer toda una modificación para quitar los síntomas porque ya no estaría la enfermedad de causa. Sí, además siento que la gente se acostumbra a tener dolor. Eso me ha pasado mucho porque llegan personas que llevan 30 años con colon irritable y como el médico les dijo acostúmbrese a eso, pues se acostumbraron y entonces viven con dolor. Entonces se la pasan comiendo todas las cosas que saben que les empeora el colon irritable, pero dicen como siempre vivo inflamado, pues un día más, un día menos, pues no hace la diferencia. Entonces siento que eso también, acostumbrarse a uno a estar enfermo, pues no sería lo correcto. Obviamente si toca hacer cambios no es fácil porque justamente como lo mencionabas, uno le enseñaron a comer los abuelos, luego los papás, así, y así como uno come, pues también le enseña a los hijos, a las personas pequeñas que uno tiene. Entonces,
pues todo se vuelve como una cadena y un ciclo de seguir repitiendo. Y a mí me han llegado en consulta y me han dicho, bueno, pero es que mi abuela tiene 90 años y ella comía así y se murió y no le pasó nada, estaba bien, pero hay que pensar en las tierras como eran antes. No utilizaban tanta contaminación y probablemente en ese momento tampoco tenían mucho acceso a salud. Entonces puede ser que ella sí tuviera algo, pero como nunca lo manifestó, pues nunca fue al médico, porque esa es la medicina que tenemos. Vamos al médico solamente cuando tenemos algo. No vamos de manera preventiva. Entonces probablemente sí tenía algo, pero pues nunca se descubrió, ya murió, fue de viejita. No, y teníamos calidad de agua distinta, el aire era distinto, la cantidad de fungicidas que se utilizan era diferente, de pronto se levantaba súper temprano y hacía mucho ejercicio físico por estar allá trabajando, o sea, su mismo estilo de vida pues lo llevaba a otras cosas diferentes, pero pues hay que hacer análisis científicos para poder descubrir qué pasa en cada uno de los temas para poder saber que sí o que no, no algo porque lo hemos hecho toda la vida necesariamente es lo mejor. Hace muchos años, tal vez como en los años, esas personas deben tener ahorita como 60 años tal vez, que uno los ve en Bogotá, cuando va a Bogotá y va, por ejemplo, al 20 de julio, ve muchas personas sin piernas, sin brazos, sin dedos y demás. Y hubo un medicamento que se volvió muy común en las mujeres embarazadas y los médicos se lo dieron. Y esa fue una generación que nacieron todas las personas con afectaciones. Entonces, no por el hecho de que le den el medicamento a todo el mundo y que el médico lo mandó y que todas las mujeres embarazadas lo puedan tomar, necesariamente es. Lo aprendieron desde el dolor, porque mira cuántas personas quedaron afectadas, luego obviamente lo retiraron y se dieron cuenta de los efectos terribles, pero yo creo que cada cosa hay que estudiarla profundamente para poder saber si sí o no. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la leche de vaca no es favorable para el humano, pero ¿cuántos años duramos para llegar a esas conclusiones? Mucho tiempo. De hecho, toda la gente sigue peleando y dice, pero ¿por qué no va a tomar uno la leche entera? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué mejor que desde la vaca directamente? Y cuesta todavía trabajo, pero ya digamos que ya hay una ola de mucha gente que está haciendo modificaciones en ese tema. Entonces, ya que estamos hablando de eso, pues hablemos de los mitos. Traigamos un poco los mitos para poder mirar cuál es la base científica de eso, si es cierto o no es cierto. Puede que sí. Entonces verifiquemos. Uno de los mitos que tenemos es que si comemos de noche grandes cantidades o muy entrada la noche, nos vamos a engordar y que eso genera sobrepeso. ¿Es verdad? Más o menos. Es que hay que mirar la cantidad de comida que uno está comiendo en el día. Por ejemplo, en Europa tienden a comer el desayuno, es un croissant y un café. En el almuerzo puede ser una ensalada o algo, pero la comida es la más representativa. Entonces tiene siendo el arroz, ahí sí, el pollo, la ensalada, o sea, tienes que hacer la comida más grande. En cambio aquí pues es lo contrario, aquí de pronto el desayuno es un poquito más grande, pues normal, el almuerzo es el más grande y la comida tiende a ser más pequeñita, pero entonces si uno va a comer lo más grande en la noche, pues claramente eso va a generar problemas. También el tema de como y me voy a acostar de una vez. Entonces no damos ese proceso de digestión y es cuando puede aparecer el reflujo, problemas gástricos porque no estamos dando ese tiempo de reposo de la comida. Entonces es más que todo como mirar qué estamos comiendo y si en la noche entonces vamos a comer arroz, papa, carne, yuca, plátano, pues obviamente eso no nos va a caer también un exceso de carbohidratos. De hecho, varios de los especialistas que me vieron por el tema del sueño, ya ustedes saben que he tenido problemas de sueño, ya lo hemos hablado en otros capítulos, me explicaban acerca de la última comida máximo 7 de la noche si usted se piensa acostar más o menos 10 de la noche. Y algo mucho más liviano, no tan cargado de carbohidratos, relativamente balanceado. Esos desayunos, esas cenas simplecitas que nos inventamos y demás que no eran saludables. Entonces me explicaban que el prepararse un cafecito con una arepa, no es el cafecito con la arepa, el café con leche no es una buena combinación, que el sanduchito, pues a veces es el queso de vaca con el pan con gluten y demás, entonces pues tampoco. Entonces a veces hacemos algo livianito, pero realmente con lo que está compuesto y la forma que lo estamos haciendo tal vez no es la más adecuada para poderlo hacer. Entonces dicen que sí debe comer y que pues realmente el sueño puede ser más reparador cuando ha habido por lo menos 3 horas entre el momento que comiste y hacerlo. Hay varios estudiantes universitarios o personas que trabajan en la noche que dicen, ¿pero qué hago? Salgo de clase a las 10, llego a la casa a las 10:30 que me como, mejor dicho, hasta una mano. Pues no me voy a demorar un resto de tiempo para dormir porque tengo mucho sueño. Entonces como y pues ¿qué hago? Pues dormir.
Entonces lo que yo sugeriría en ese momento es pues que lleve comidita, lleve algo que pueda comer allá y casi siempre van a dar un descanso tipo 8 de la noche. Es preferible que haga en ese momento la cena o antes si pudiera. Con eso cuando llegue a la casa ya solamente es que se cepille los dientes y se puede dormir. Entonces gana ahí media hora de sueño, pero también le ayuda a su organismo para hacerlo. Porque en el sueño nosotros tenemos unos procesos muy importantes a nivel cerebral. Hay una desconexión de la corteza cerebral y el hipocampo empieza a hacer unos trabajos increíbles y el tálamo también. Entonces, si yo lo lleno de comida, pues no se puede desconectar entonces esa parte porque va a tener que estar procesando los alimentos. Entonces, todo lo que yo haría relacionado a la memoria, al manejo de los recuerdos, a filtrar los estímulos, a botar las toxinas, no lo puede hacer porque está ocupado procesando alimentos. Entonces, al siguiente día se levanta uno muy descompuesto porque claramente su organismo estaba trabajando en otra cosa. Es cuando yo le pongo un trabajo, este trabajo es muy importante, pero no puedes hacer porque te pongo otro. Pues se pone a hacer el otro porque es urgente, pero el otro que era fundamental, importante, que debe hacerse en el sueño, no se pudo hacer de la manera adecuada. Si esto decimos de la comida cercana al momento de la noche, ¿qué pasaría con comer fruta en la noche? Yo he escuchado en muchos momentos que dicen que no, que la fruta se debe comer a primera hora en la mañana sin haber consumido ningún otro alimento. O a veces dicen no, debe consumirla con el desayuno y debe consumir una porción de fruta también en el almuerzo. Pero sí está muy satanizado el tema de que se coma fruta en la noche y lo que he escuchado de alguna de esas personas que comenta información es que en la noche se convierte como en un azúcar, que eso no debe ser, que ya ahí no se puede absorber los nutrientes que trae, entonces que mejor ni fruta después de mediodía. ¿Qué hay de cierto de que comer fruta en la noche sea malo? Bueno, hay una cosa que decías, es el orden de consumo de los alimentos. Es verdad que, o sea, nuestro cuerpo cuando le va a llegar la comida se prepara. Las vellosidades del intestino se preparan a la absorción. Entonces, obviamente, si uno le manda mezclado todo, pues no vamos a dificultar y entorpecer este proceso. Entonces, ¿cómo sería el orden? Primero va la fruta, va la verdura, tenemos la proteína y el carbohidrato. Así es el orden del consumo. O sea, fruta, verdura, proteína y carbohidrato. Tan rico que es mezclar, ¿no? Como que uno va cogiendo el pedacito de carne con el arrocito y con la ensaladita y ¡tun! O sea, no se puede hacer así, toca en orden. O sea, es mejor el proceso de absorción. Y en la noche, ¿qué pasa? Es que hay frutas que son muy cargadas en azúcares. Entonces, si nos vamos a comer una papaya, un banano, un melón, una sandía, unas uvas, pues eso nos va a representar una alta carga de azúcar y por tanto tampoco vamos a poder conciliar el sueño. Pero si de pronto comemos, no sé, unas fresitas pequeñas, unos arándanos, unas ciruelas que son bajas en azúcar, pues de pronto no va a ser tan negativo. Hay algo importante sobre el tema de comer de noche, es que según la medicina ayurvédica, nosotros tenemos el chakra solar acá, del plexo solar. Entonces, según ellos, uno debería comer hasta cuando se va el sol, es decir, 6 de la tarde. Pero pues a veces no es lograble por lo que tú dices que uno tiene ciertos acontecimientos que lo hacen difícil, pero sería mejor comer lo más temprano posible para tener un ayuno prolongado también en las noches. De hecho, cuando yo empecé con lo de medicina funcional y empezamos a hablar del tema del ayuno, yo no entendía eso, porque a mí lo que me decían es que no había que dejar el organismo tanto tiempo sin comer. Entonces, lo que a mí me mandó los nutricionistas habituales era que yo tenía que desayunar, y era un desayuno con lácteos y bueno, lo normal que mandan habitualmente. Luego a media mañana me tenía que comer una frutica con una aromática y alguna cosa, luego almorzar, luego tomar oncecitas y luego comer. Y la comida no tenía que ser en teoría tan temprano y por la mañana pues yo podía desayunar muy temprano. Entonces el tiempo entre mi última cena de la noche y el desayuno pues no era tan largo ni nada de esas cosas, y lo que me habían explicado era que mejor, que uno no podía dejar el cerebro tantas horas sin comer porque finalmente eso era terrible y que le hacía mucho daño. Cuando yo voy donde mi médica alternativa o mi médica funcional, ella cuando me hizo la dieta me dijo: necesitamos prolongar tu tiempo de ayuno, entonces tu última comida a las 6 de la tarde y trata en la mañana de desayunar tipo 8 de la mañana, si te es posible. Y yo le dije, tantas horas sin comer, y yo decía, no, pero esto sí es una cosa muy terrible. Además, comer a las 6 y después obvio a las 10 yo estaba muerta de hambre ya otra vez y quería más comida. Entonces fue todo un proceso de reorganización, eso que ella me estaba diciendo. ¿Por qué ese tema? Lo que pasa es que nosotros cada vez que comemos, el páncreas libera la insulina. Entonces le generamos un pico de insulina al cuerpo. Entonces eso rompe el ayuno. Entonces si estamos desayuno, onces, almuerzo, onces,
cena, e incluso yo he visto en los pacientes diabéticos crónicos que les dicen que una cena o una comidita, una aromática a las 9 de la noche son 6 comidas en el día. O sea, nuestro páncreas todo el tiempo está al tope y no le estamos dejando un espacio para descansar, para que la insulina vuelva a estar basal. Entonces, al lograr que la comida entre la cena y el desayuno haya un ayuno de 12, 14 horas, incluso hasta 16 horas, pues dejamos descansar a nuestro páncreas para que no tengamos problemas a futuro. Es decir, como resistencia a la insulina, diabetes, que es a la larga el problema más crónico. Entonces, eso nos ayuda como a normalizar ese proceso y que no nos genere más hambre, porque entre uno más coma, pues el cuerpo cada rato le va a estar a uno pidiendo comida. Por ejemplo, que a los hipoglicémicos les dice, tiene que estar comiendo para que no se le baje el azúcar y no se vaya a desmayar. Eso tampoco es, porque la hipoglicemia quiere decir que la insulina no está llegando a los tejidos que tiene que llegar. O sea, no se está convirtiendo en energía, que es a la larga, pues en insulina más azúcar, energía. Entonces, como no se está logrando eso, pues obviamente pues el cuerpo se cansa y termina desmayado. Pero no necesariamente es que tengas que darle comida, sino es darle los nutrientes que necesita en las 3 comidas grandes, como decían las mamás de antes, los 3 golpes, que esté bien nutrida y no va a tener esa necesidad de estar comiendo a cada rato y pues llenarse de alimentos que es una aromática con fruta, más carbohidrato y más azúcar. Si comemos una galletica, así sea keto, no sé qué, pues eso termina siendo harina, entonces tampoco es que le estemos dando un buen nutriente a nuestro cuerpo. Ay, caramba, bueno, si ella me decía eso, me decía que no, que yo solamente tenía que comer las 3 veces al día, que no tenía por qué estar picando. Me dijo, imagínate que tu cuerpo es como un niño caprichoso. Entre más le des, más te pide. Cuando te acostumbras a no, el cuerpo se va regulando. Y me decía, si tienes mucha ansiedad de comer, coge un vasito de agua, colócale una cucharada de semillas de chía, espera que finalmente se hidraten y te lo vas tomando y eso da una sensación, digamos, de llenura un poco y te permite como llegar a la siguiente comida sin estar picando para hacerlo. Aún no lo tengo resuelto, pero cada día siento que lo puedo hacer más fácil. Ya digamos que para cerrar quisiera hablar de 2 temas en este momento. Uno tiene que ver que si los alimentos bajos en grasa o bajos en azúcares y demás son tan buenos como dice, porque yo he visto varios de las personas que salen en redes que dicen como eso es muy malo, eso dice que es dietético, pero es muy malo porque tiene no sé qué, eso es bajo en grasa, pero es muy malo porque no sé qué, y dicen pues esos argumentos, pero eso sí es, o sea, de verdad si uno se come algo bajo en grasa, ¿sí es bueno o no? Pues lo que pasa es que a veces para que sea bajo en grasa debe tener un montón de conservantes y azúcares añadidos. Entonces termina siendo como algo contradictorio. Entonces realmente no es que sean tan buenos esos alimentos bajos en grasa o que dicen las super etiquetas. Hay que siempre mirar las etiquetas. Espero que podamos hablar un poco más de ese tema a profundidad, como cuáles son los ingredientes en las etiquetas que uno debería evitar, porque a veces dice no tiene azúcar, pero uno se va a la etiqueta y dice maltodextrina, jarabe de agave, colorante no sé qué. Entonces pues uno no termina haciendo nada porque termina siendo tóxico para el cuerpo. Ok, muy bien. Entonces, tú nos vas a enseñar un poco sobre eso, cómo reconocer esos temas, porque eso sí sería importante que lo pudiéramos saber para que cuando uno lo mire, pues saber si sí vale la pena o no. Yo ayer llegué muy orgullosa a la universidad con mis compañeras con unas galletitas que dicen 0 azúcar añadida y les repartieron unas galletas con chocolate y no sé qué, y comimos todas. Y entonces una se quedó mirando la etiqueta, Eri, pero si tiene harina de trigo, Eri, pero... Y vieron unos ingredientes pues que no son tan saludables y yo... dije como, ¿en serio? Y yo de verdad creí que era un gran regalo. Entonces a veces uno no sabe y pues puede terminar y estar creyendo que está haciendo algo muy bien y de pronto quizás no es lo mejor. O de pronto dentro de las opciones sí puede ser la mejor opción que puede haber en el mercado, pero aún así pues tiene que haber unas dosis adecuadas y unas cantidades y unos momentos del día adecuados para no hacerlo. Bueno, muchas gracias. Siempre invitada para que nos acompañes en todos estos temas. Ya saben que pueden dejar sus preguntas en redes sociales. Estamos en Ebullición Psico en todas. Entonces, si tienes alguna pregunta para nuestra médica, lo puedes hacer. Y varias de las consultas ya las estamos haciendo también desde Ebullición para Medicina Funcional. Entonces, para que si te llama la atención todo lo que estás escuchando hoy y vas a seguir escuchando en esta serie de podcast, pues pidas tu cita para que puedas acercarte a este nuevo mundo de cuidar tu salud desde la causa y desde la sanación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co.
Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original Juan Pablo Guerrero, grabación, edición y colorista María José Agudelo, diseñadora Paula Casallas.